pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 88.5, Día a Día Multimedios. Aquí estamos en contacto con Susana Rossi, compartiendo con nuestro querido, por supuesto, operador y musicalizador en los controles, Facu querido, y por supuesto también con todo el equipo que está ahí, están en la radio, aquí en la calle 612226, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, aquí estamos en este día martes, compartiendo con ustedes este 11 de agosto año 2026, y vamos a tener un programa que a mi humilde entender es realmente muy interesante. Vamos a tener a nuestro queridísimo amigo, ex fiscal federal de la Cámara de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, de la Cámara Federal, especialista en delitos ambientales, en ciberdelitos y todo lo que signifique un avasallamiento a la naturaleza, al ambiente. Él es el Gustavo Gómez y vamos a analizar con él esto que está ahora en el tapete y que realmente nos tiene tan preocupados, ¿no? A tantos habitantes de la República Argentina, que es la ley de tierras. Y vamos también hoy a tener el testimonio de Carla Guayar, que es docente e investigadora de delitos socioambientales, que está muy consustanciada con todo lo que está viviendo ahora la comunidad indígena y comunidad campesina en Jujuy, en Humahuaca, el desalojo. Ella es una especialista no solamente en estos temas, sino también en todo lo que es contaminación minera, pero estuvo muy consustanciada con toda la comunidad indígena durante 10 años, investigando, trabajando con ellos y fundamentalmente conociendo de raíz la problemática de nuestros queridos pueblos ancestrales y toda esta lucha que vienen atravesando desde antes de la colonia. Yo digo que la colonia sigue presente, ¿no? Pero bueno, vamos entonces en principio con nuestro querido Gustavo Gómez, dándole la bienvenida. Como siempre, esa predisposición realmente tan extraordinaria que tiene para compartir su sabiduría, su labor y ese espíritu docente que nos ayuda a entender, a comprender y también a accionar. Así que bienvenido, querido Gustavo, un placer como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Qué gusto que estés en una nueva radio. ¡Qué maravilla! Sí, acá felicitaciones a los dueños. Esto es como felicitar al presidente de River Plate por haber contratado a Messi para jugar en el equipo de River. Ah, pero qué bueno, qué lindo lo que decís. Bueno, Estoy en este momento en la Patagonia, mirando por mi ventana caer unos copos de nieve del tamaño de la palma de mi mano, y atrapado y no puedo salir, tengo medio metro de nieve en la puerta del edificio donde estoy. Bueno, así que encantado de poder hablar con vos, no me queda otra cosa. ¡Qué bueno! Bueno, viste, el universo alineó los planetas para que estuviéramos juntos, y con el dato del contacto que me diste de Carla, esta docente hermosísima, que vive en Jujuy y que está tan consustanciada con toda esta problemática del desalojo de nuestras queridas comunidades. Vos sabés que yo con ella estoy en grupos de trabajo, vía WhatsApp, Zoom, etcétera. Sí. Hoy a la tarde tenemos una reunión, a las 6 de la tarde, y estamos justamente analizando y llevando adelante todos los casos de contaminación de las empresas mineras en Jujuy. Ella es contadora pública. Mirá, qué maravilla. Y se ha puesto a trabajar en un ámbito donde a mí me está abriendo la cabeza que no te das una idea. Yo cuando estuve en Jujuy, yo ya he ido, la conocía de antes, he ido varias veces, y te digo más, tengo mucho cariño por la familia de ella, me he alojado en la casa de ellos. Realmente Carla es una mujer maravillosa. Realmente sí, mira, yo he hablado con ella a través tuyo y hace unos minutos terminamos de hacer una grabación para poder compartirla aquí con nuestra audiencia de lo que está viviendo la comunidad allí en Jujuy.
Y la verdad, mi querido amigo, verdaderamente también percibí desde el corazón lo genuina, lo profunda, lo sensible y lo inteligente de esta mujer. Y además, una mujer muy humilde, porque ella no me dijo que era contadora, ella me dijo que es docente, que sí están las temáticas de investigación, de problemáticas socioambientales hace muchos años, más específicamente en lo minero, pero que también estuvo durante 10 años trabajando con las comunidades aborígenes, fundamentalmente en todo este tema vinculado a las tierras, ¿no? Y al despojo de sus tierras. Así que me resultó, digamos, realmente una persona bellísima y la verdad muy preparada. Así que yo te agradezco estos contactos porque, bueno, digamos, el universo, ¿no es cierto?, nos va conectando, nos va juntando y yo creo que cada uno aportando lo que sabe, aportando desde su aspecto profesional y humano, hace esta red cada vez más fuerte. Y aunque a veces, a mí te digo particularmente, querido amigo, estando en contacto con tantas injusticias, bueno, se me cae, como dice un amigo mío, se me cae un poco el rodete, igualmente, digamos, se me queda un rato, porque después vuelvo otra vez a arremeter, vuelvo a conectarme con gente como vos, como Carla, y digo, esto continúa, la historia continúa, y esto no hay que bajar los brazos, aunque a veces pareciera que estaría casi, ¿no? Casi todo perdido, porque se avasalla derechos humanos de niños, de ancianos, se pisa absolutamente todo lo que supuestamente una humanidad civilizada tiene que preservar o tiene que cuidar, ¿no? Parece una paradoja esto. Pero aún así, te vuelvo a repetir, me da gusto seguir adelante porque voy encontrando gente como Carla, como vos, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Aprendiendo. Vos sabés que hablando con Carla, fíjate vos también qué paradójico, ¿no? El 9 de agosto fue el día de las comunidades aborígenes, el 9 de agosto. Y ellos justamente ahora están enfrentando todo este tema salvaje del desalojo, porque bueno, en el audio nos explica lo que están viviendo, que realmente es muy tremendo. A su vez, tenemos media sanción de la ley de tierras de parte del Senado, ¿no? Que esto es una percepción mía, te digo, me hago cargo, yo me hago cargo de todo lo que digo. Me da la sensación que o los planetas se le alinearon para justamente en el Día de las Comunidades Aborígenes ellos hagan todo lo contrario a lo que deben hacer, que es respetarlos, cuidarlos y en definitiva honrarlos, y además teniendo la media sanción en senadores, con la aprobación de la ley de tierras, me parece que con eso dijeron listo, ahora avasallamos. No, Susana, no, sí. No está aprobada la ley de tierras. No, tienen media sanción en Senado, pero bueno. No, la ley de tierras no. Ah, perfecto. Bueno, entonces la ley de tierras no, la ley de desalojo. La ley de desalojo. Perfecto, la ley de desalojo, exactamente. En ese caso fue la ley de desalojo que tiene la aprobación en Senado. Así sí. Que es como que, bueno, da la sensación que, digamos, todo, digamos, se preparó. Tengo mucha curiosidad para escucharla, Carla. ¿Vos querés escucharla, Carla? Porque Carla tiene un audio de más o menos, no sé, 15, 20 minutos. ¿Estás como, querés escucharla primero y después vamos nosotros? Absolutamente sí. Dale. Absolutamente sí. Entonces vamos, querido Facu, vamos entonces, sí, con el audio, con los audios. Hay un audio que creo que tiene 15 o 16 minutos y el otro tiene un poquito menos. Con el primero, con el más largo, y después vamos con el otro, ¿sí? ¿Vamos con el primero? Dale. Bueno, y aquí estamos en contacto con Carla Guayar, después ella nos va a decir bien si pronuncié correctamente su apellido. Ella es docente, investigadora de conflictos socioambientales. Espérame un poquito. Córtalo. Indígenas en la quebrada. Córtalo. Entonces vamos a hacer diferente. A ver, si no lo podés escuchar, mi querido, lo que vamos a hacer es, yo voy a colocar la grabación que tengo en otro teléfono,
lo voy a colocar directamente en el micrófono, ¿sí? Para que lo escuche el fiscal. Vamos a hacer así. Espérame un chiquitín, entonces, que yo paso desde aquí, desde el celular, voy a pasar la comunicación. A ver si lo podemos escuchar. Si no, perdón, veo de... No te preocupes. ¿No? Sí, vamos a ver. Querido Gustavo, ahora te voy a pedir, cuando yo lo comience a hacer funcionar esta grabación, que me digas a ver si lo podés escuchar. Dale. Dale. Bueno, y aquí estamos en contacto con Carla Guayar, después ella nos va a decir bien si pronuncié correctamente su apellido. Ella es docente, investigadora de conflictos socioambientales, trabajó como profesional con las comunidades indígenas en La Quebrada y Puna durante 10 años y estuvo también muy consustanciada, muy de cerca, viviendo la experiencia de los desalojos en las comunidades, en otras comunidades de allí de la localidad de Jujuy. Ahora estamos ante un hecho realmente muy tremendo que está sucediendo en Humahuaca, en Jujuy, con el desalojo a nuestras queridas comunidades indígenas y campesinas. Y recurrimos a Carla, que tan amorosamente y con una excelente predisposición se hizo de un tiempito para estar con nosotros. Hoy en el programa Estamos en Contacto y la idea es que ella nos cuente desde adentro, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo a través de todas las redes, lo que se está viviendo allí en las comunidades, que son violentadas, agredidas físicamente para sacarlas de su lugar, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tengamos un referente que está ahí, que está involucrado con esto, que sabe qué es lo que está sucediendo, para que nos cuentes hoy en este programa Estamos en Contacto, querida Carla, qué es lo que está sucediendo allí en Humahuaca, en Jujuy, con nuestras comunidades indígenas y campesinas. Esa sería la primera pregunta, la fundamental. La segunda está referida con si ellos cuentan con títulos de propiedad, porque seguramente esa debe ser el argumento por lo cual ellos toman esas medidas. Y además vamos a una tercera pregunta intensa, que es quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Porque me huele a que esto tiene todo un color vinculado al comercio, vinculado al supuesto progreso, que está arrasando con todo, no solamente zonas como Jujuy, sino casi todas las partes de nuestro país. Así que en estas tres preguntas, querida Carla, quiero que podamos entrar en sintonía con lo que está pasando realmente allí en Jujuy. Y ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un honor tenerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no?, por el espacio y también, bueno, por preocuparse, por intentar interiorizarse de lo que está aconteciendo en lugares distantes de los centros urbanos, ¿no?, como es Jujuy, y a su vez lejos de la capital de Jujuy también, que es Humahuaca, ¿no?, en otro lugar más pequeño. Bueno, básicamente también compartirles que esto lo que pudieron ver casi en todo el país ayer, no es algo nuevo, ¿no? En Jujuy lo estamos viviendo de manera continua, casi que todos los meses hay un desalojo. Yo particularmente trabajo con los conflictos socioambientales vinculados a la minería, pero bueno, como está excediendo, también estoy registrando otros conflictos que no están vinculados con la minería, pero que sí afectan a los mismos sujetos colectivos ancestrales que hay en Jujuy, que son las comunidades originarias, ¿no? Entonces, en Jujuy estoy diciendo que esto está pasando ya de modo habitual, este exceso, digamos, de las fuerzas policiales que se puede observar, o lo puede ver por todo el medio, ¿no? La vulneración constante de los derechos humanos, de niños, ancianas, está siendo, en cada operativo de desalojo, está siendo muy común, digamos. Y bueno, y contarles que esto se inscribe en un marco mucho más amplio, digamos, ¿no?, que tiene que ver
con la tenencia de las tierras de las comunidades originarias, ¿no? Como sabemos, en todo el país y particularmente en Jujuy nunca se efectivizó, el Estado nunca terminó de efectivizar la entrega de las tierras en tiempo y forma y de manera completa, ¿no? Entonces, hoy sabemos que con la derogación de la ley 26.160, con el gobierno actual, más todas las nuevas leyes que están saliendo, cada vez ponen en una situación mucho más grave y vulnerable a las comunidades, y eso se está viendo en los hechos, ¿no?, que están ocurriendo. Y en Jujuy, otro hecho más grave que tuvimos fue con la reforma de la Constitución del año 2023, donde se prioriza el uso productivo de la tierra, dice la Constitución provincial que se aprobó en el año 2023, pero un uso productivo, ¿no?, de lo que se considera productivo, megas producciones, minería, agro, ¿no?, producciones de gran escala, digamos, no se contemplan las pequeñas producciones que realizan las comunidades. Entonces, cuando hay comunidades que por ahí no se les terminó de entregar la tierra, o hay irregularidades administrativas que el Estado nunca resolvió al entregar las tierras, por ejemplo, superposición, como es el caso de Humahuaca, que hubo una superposición, digamos, de planos, ¿no?, pero que son irregularidades del Estado, que el Estado debería resolver, digamos. Entonces, esto sirve como de da pie, digamos, a poner una situación mucho más grave, y con toda la legislación que sabemos que está imponiéndose a nivel nacional también, hace que se aceleren nuestros procesos, digamos, para usar estas pequeñas irregularidades que hay en la efectiva titularización de las tierras. Se utiliza, este año ya tuvimos 3 casos de desalojos, los utiliza, viene un tercero, reclama esa tierra, obviamente con la llegada al Poder Judicial, a la fuerza policial, se efectivizan los desalojos sin contemplar, digamos, los derechos de las personas que viven ahí, sin investigar bien realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Sin ni siquiera resolver ese conflicto que es administrativo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, eso como contarles que está como marco general, que no es el primero, que ya hay varios que están ocurriendo, y las denuncias que yo registro de los abogados están mal hechas, inclusive están muy mal hechas, las órdenes de desalojo, ¿no? Se efectiviza a la misma vez la orden de desalojo y la orden de demolición, ¿no? No se respetan los tiempos, digamos, están mal configuradas, ¿no? Quienes intervienen, por ejemplo, ayer en las denuncias de las comunidades, estaba el camión del municipio en el desalojo. ¿Qué tiene que hacer el camión del municipio, que no es ni autoridad judicial, ni es policial, ¿no?, en el desalojo, digamos, ¿no? Entonces, esas irregularidades están viendo muy continuas en Jujuy, digamos. Te entiendo. Bueno, no sé si me... Sí, te entiendo. Y vos hablas no solamente de el desalojo, sino la demolición de sus casas. Exactamente, ¿no? Ayer luego que las familias intentaron proteger, vieron el despliegue policial, fue terrible, policía de la brigada, policía de civil, ¿no? La policía común, digamos. Luego de eso, de que lograron sacar a todas las personas, como a las 3, 4 de la tarde estaban demoliendo las casas con máquinas, ¿no? Entonces, es totalmente... digamos, no solo excede los límites democráticos con lo que se está haciendo, ¿no?, con las herramientas que están utilizando, digamos. Tremendo, Carla. Estamos en comunicación directa con Carla Guayar. No sé si te he dicho bien el apellido, Guayar o Guayar. Guayar. Sí, está bien. Docente, investigadora de conflictos socioambientales y muy presente en toda esta temática vinculada con el desalojo de las comunidades indígenas y campesinas. Estamos hablando que esto ahora está sucediendo en Humahuaca. Humahuaca, como vos me recordaste, es patrimonio de la humanidad. Justamente al ser patrimonio de la humanidad, este espacio significa que justamente es un espacio reservado en su naturaleza y en su composición para poder ser disfrutado y para que la humanidad tome contacto con el espacio como un lugar sagrado.
¿qué es lo que está pasando ahora también con respecto a esta situación, donde evidentemente ese patrimonio al final va a terminar lleno seguramente de hoteles, de comercios, de restaurantes, porque ahí vamos. ¿Quiénes están detrás de todo esto realmente cuando justamente la zona norte de nuestro país se ha transformado en un polo turístico extraordinario, ¿no? Así que decime vos, pero evidentemente acá los beneficios ya sabemos para qué lado van a ir, ¿no es cierto? ¿Qué decís vos? Claro, como vos decís, la quebrada Humahuaca, ¿no? Tilcara, Humahuaca, Pumamarca, que son centros turísticos urbanos que han crecido abismalmente estos últimos años, que ahora hay una presión muy fuerte, ¿no? Presión inmobiliaria, viñedos, ¿no? Se están extendiendo, digamos, por la región, cada vez más amplios. Entonces, esto hace que haya presión sobre las tierras, ¿no? De los que habitan ancestralmente. Y ya de hecho, esta semana, con el tema de la ley de inviolabilidad, salió un informe, ¿no? Que la quebrada de Humahuaca tiene un porcentaje que excede actualmente la ley en el porcentaje de quienes tienen la tierra, ¿no? De extranjerización. Ya excede, imagínense, antes de ser aprobada esta ley, ¿no? Claramente es un informe de la UBA. Después te paso el link si me querés mirar, pero ya tenía este informe que esta semana lo sacaron, ¿no? Y los hechos de estos constantes de desalojo que se está viendo en las comunidades de la quebrada Humahuaca dan fe de esto. Entonces, bueno, hay una presión muy fuerte, pero acá lo que llama la atención es, obviamente que uno no puede directamente decir, ¿no? Qué hay detrás, pero sí, lo que llama la atención es el accionar, ¿no? Cuando hay un conflicto de otras cosas, una comunidad denuncia, no está la justicia y la fuerza de seguridad ahí actuando, ¿no? Pero en estos casos está la policía, la justicia, ¿no? Todo la estructura estatal para desalojar a los que viven ancestralmente, ¿no? A los que tienen pequeñas producciones, ¿no? De agricultura andina, crían ovejas, o sea, son economías muy de pequeña escala, ¿no? Que no, obviamente que son a la hora de competir con el megaturismo, con la actividad económica inmobiliaria, están totalmente, digamos, en detrimento. Entonces ahí la presión que está habiendo sobre las tierras es muy fuerte, ¿no? Y bueno, eso, y contarles, ¿no? Que desde el año pasado ya hubo unos desalojos muy fuertes cuando se puso el tren solar. Hay un tren solar que es turístico, a todos los que habitaban a los costados, inclusive todavía está en la justicia, hay gente que tenía los títulos en modo individual, ni siquiera comunitarios, también los desalojaron, ¿no? Entonces, ya desde esto que se está viendo desde el 2023, básicamente ya hay un incrementado los desalojos en la quebrada Humahuaca, pero como te digo, totalmente hay denuncias, están en la justicia, pero esos no avanzan, ¿no? Las denuncias de los afectados, digamos, de los que fueron desalojados, de los que fueron destruidos, de los que dicen que que la orden de desalojo era totalmente ilegal. Hay como 4 o 5 casos que están en la justicia pero no avanzan, ¿no? Esos no avanzan, digamos, ¿no? Entonces también eso, como para mirar, digamos, la orientación que tiene en la actualidad la justicia, ¿no? El Estado y sus fuerzas de seguridad. Tal cual. Aparte, nos decís que justamente ahí en el lugar en donde está sucediendo esto, en Jujuy, está una base, digamos, con brigadistas, con policía, con muchas fuerzas de seguridad, por eso el despliegue fue enorme y además se vio mucha violencia y de hecho también una falta de contemplación a la comunidad de niños que están siendo desalojados, a la comunidad de personas mayores. O sea, esto realmente está en contra de todos los derechos de la Constitución, pero como vos decís, cuando tienen un propósito, ponen toda la maquinaria directamente para cumplirlo y en realidad los derechos humanos no son humanos, o determinados seres parece que no son humanos, ¿no? Esto es realmente muy grave. Y vamos entonces, bárbaro. Bueno, vamos entonces aquí con nuestro querido fiscal Gustavo Gómez. Y como no pudo escuchar, aquí espérame un poquito que te voy a colocar mejor en el micrófono. Dale. Ahí.
como no nos pudo escuchar el fiscal, le vamos a contar así sucintamente lo que Carla Meyer nos contó, ¿no? Nos contó que este desalojo que ocurre ahora en Humahuaca ya ocurrió en otras partes también de Jujuy, que no solamente los desalojan, utilizan violencia, no se ocupan de los niños y de las personas mayores, sino que hacen demolición de sus casas. Y de hecho, ella cuenta que justamente Humahuaca es patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Es patrimonio de la humanidad, pero que en realidad lo que ellos van advirtiendo, que otros lugares que también son lugares muy especiales, muy emblemáticos, no son, digamos, respetados, sino que en definitiva, como por ejemplo el tren solar, en el lugar en donde se hizo, justamente ameritó quitar a comunidades que estaban muy pegadas al lugar en donde iban a colocar este tren solar, que a muchas personas tenían sus títulos de propiedad y sin embargo igualmente los desalojaron. Y con respecto al desalojo que están haciendo ahora en esta zona de Humahuaca, lo que nos cuenta Carla es que mucha gente no tenía sus papeles, digamos, porque habían hecho el trámite hacía muchísimo tiempo del título de propiedad y el Estado nunca le terminaba dando los papeles. Entonces, ella dice, aquí con el argumento de que les faltaban los papeles de propiedad, verdaderamente fueron con todo, y lo que ella hablaba es de la violencia que emplearon, porque en el lugar en donde se produce toda esta situación, dice que hay un centro donde están los brigadistas, los policías, donde hay una fuerza, digamos, policial muy grande, así que la utilizaron, ¿no?, para ir con todo directamente a esta zona donde obviamente está viviendo comunidad indígena, donde tienen sus propios telares, sus propias actividades artesanales, donde tienen todos sus cultivos, y una forma, digamos, de vida comunitaria, ¿no? Así que, bueno, nos contó eso y nos contó que si bien en la Argentina está reconocido el derecho de las comunidades aborígenes, evidentemente es una declaración que en la práctica lamentablemente no se está dando, y que justamente toda la zona norte de nuestro país es una zona que ha tenido en este último tiempo un gran auge turístico, así que entre ella y yo evidentemente sacamos la conclusión que los intereses enormes de empresas hoteleras, gastronómicas, viñedos, etcétera, etcétera, son los grandes presionadores, digamos, de poder contar con esas tierras y por supuesto ahí expandir su negocio y su comercio, ¿no? Más o menos, querido Gustavo, te hago un resumen del encuentro con Carla, porque bueno, lamentablemente no lo pudiste escuchar, pero de acuerdo a esto, ahora vamos a escucharte a vos, porque ella decía que evidentemente como tuvimos la media sanción de Senado, de los senadores con respecto no a la ley de tierra, sino a la de desalojo, también siente, digamos, que eso en cierta forma fue un aporte que tuvieron como para poder llevar adelante lo que han hecho, que no es el único lugar donde hicieron desalojos, porque ya lo vienen haciendo. Así que, si querés, vamos entrando, Gustavo, al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y te escuchamos. Bueno, a ver, déjame primero que te cuente un poco cuál es los trabajos que estamos haciendo con Carla. Sí. Porque Carla en realidad lidera un grupo de abogados y de abuelas de Abrapampa y de los pueblos originarios de allá, donde una vez por semana nos juntamos en un Zoom y empezamos a analizar los distintos pasos que se están dando en la preparación y en los reclamos por los pueblos originarios, sobre todo y vinculado a la gran contaminación de las empresas mineras. Uh-huh. En esa, yo incluso he estado
varias veces en Abrapampa, en Jujuy, dando charlas, conversando en estos talleres que se hacen. La verdad es que están, a mí me sorprende, porque yo creo que deben ser de las comunidades de los pueblos originarios más organizados en estos conflictos, para enfrentar estos conflictos. Y como siempre les digo, el éxito de nuestro trabajo está en la lucha, no en el resultado de la lucha. El éxito de nuestro trabajo es que estamos dando la pelea, porque en tiempos pasados ni siquiera podías dar la pelea. Claro, claro. Entonces, es cierto que a veces saltan algunas cuestiones, algunos casos que nos sorprenden a todos, como estos desalojos que se hicieron hace, un poco más de 24 horas. Sí. Y la verdad es que no hacen más que ratificar que el poder económico y el poder político van de la mano y les importa poco y nada cómo y cuándo van a atropellar. Lo doloroso en todo esto es que, a pesar de haberse equivocado las autoridades de gobierno, a pesar de haberse equivocado el juez en las órdenes de desalojo, sigue sosteniendo que hay que ir para adelante y después se verá cómo se arregla. Eso es la prueba más evidente de la impunidad que reina en Jujuy cuando estamos hablando de despojar a los pueblos originarios de sus derechos. Ese es un tema para nosotros crucial. Voy al tema del desalojo express. Vos sabés que hay algo que yo le llamo el efecto Lo Celso. No sé si vos te acordás del partido con Inglaterra. Ajá. No. Ahí, sí. Ahí al final del partido, Lo Celso, uno de los jugadores, recoge una bandera, en realidad recoge una sábana, sí, que habían escrito que decía las Malvinas son argentinas. Sí. Ese jugador era Lo Celso. Cuando él recoge eso, ahí se dispara una ola en toda la República Argentina de apoyo, donde el único que no apoyó eso fue la ministra de Seguridad de la Nación Argentina y el presidente de la Nación Argentina. Sí. ¿No? Sí. Y eso provocó un enojo muy fuerte en los ciudadanos de a pie, que cuando quisieron tratar la ley de tierras rurales en el Senado de la Nación, se armó un escándalo nacional tan grande donde se mezcló el interés y la protección de nuestros territorios con la idea de la soberanía como tal. Sí. Es lo que en política se le llama un cisne negro. Le saltó un cisne negro en la mitad de algunos proyectos espectaculares que el gobierno quería meter, ¡tunk! Y se le vino el terreno abajo porque la gente le dijo que no a ese proyecto. Sí. Ese proyecto incluía 5 leyes. El Senado de la Nación tenía que tratar en una tarde 5 leyes. Las más importantes eran la ley de tierras rurales, que eliminaba cualquier límite de compra de tierras extranjeras para a cualquier país del mundo, es decir, cualquiera del parte del mundo vos podías comprar, aun cuando no vivieras en el lugar, aun cuando fuera un estado, podías comprar tierras extranjeras en la República Argentina. Actualmente hay un límite. Vos no podés vender en el territorio de la República, de los departamentos, más del 15%. El gobierno quería tirar directamente el 15%, es decir, no va a haber límite, que vengan y compren todo lo que quieran. El segundo proyecto de ley de esa tarde era la ley de manejo de fuego. ¿Por qué? Porque la ley de manejo de fuego actual prohíbe a aquel que ha provocado un incendio en su campo, en su territorio, prohíbe volver a darle un destino distinto a ese campo o a ese territorio. Por ejemplo, los incendios de Córdoba muchas veces están bajo la sospecha de que queman el bosque nativo para hacer un country y lotearlo y hacer un country.
hay que recordar que el secretario de Ambiente de Córdoba fue condenado a prisión justamente por haber hecho una autorización de estas características. Se sancionó una ley ya hace muchos años atrás, donde vos por 30 o 60 años, según los casos, no podías, tenías un incendio, provocaste un incendio, no podés tocar ese campo con una finalidad distinta a la que tenía antes del incendio. Uh-huh. El gobierno quería derogar eso también. Claro, claro. La movida de la gente fue tan fuerte, la gente, la cantidad de personas que fueron a las manifestaciones, yo no sé. Yo estoy en este momento en Bariloche, acá estuvo Fito Páez, por ejemplo. No, mira, sí. Entonces, fue algo monstruoso. Obligó al gobierno a retroceder en chancleta, como decimos nosotros acá, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que de los 5 proyectos que iban a tratarse esa tarde, tuvieron que mandar a comisión 2, es decir, no sancionaron 2, pero le dieron media sanción a 3 casos, a 3 proyectos. El más grave de todos esos proyectos es la ley de desalojos express. ¿Qué es esto? Es un proyecto de ley. Todavía no es ley, porque recién el fin de semana pasado lo mandaron a la Cámara de Diputados para que la traten en diputados, porque vos sabés que cualquier ley tiene que ser tratada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Uh-huh. Entonces, todavía no es ley, pero la mandaron a la Cámara de Diputados esto de los desalojos express. Objetivamente, es una modificación en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el Congreso de la Nación no tiene autoridad para meter modificaciones en los códigos de procedimiento de las provincias. Uh-huh. Los desalojos se manejan por los códigos de procedimiento de las provincias. Bien. Entonces, estas modificaciones solamente van a poder aplicarse a los casos donde los desalojos estén en el marco del Estado Nacional. Si la persona que alquila o la persona que da en alquiler es el Estado Nacional, entonces aplicamos este proyecto. Ajá. Pero si es entre particulares, Ajá. no sé, el operador te alquila a vos el departamento, sí, y vos dejás de pagarle, uh-huh. Aquí no hay desalojo express. Ajá. Bien. No sé si me voy explicando. Sí, te voy entendiendo. Sí. Entonces, sí. En ese marco, justamente lo que se hace, lo que se produce, es una modificación en el orden nacional, pero no en el orden provincial. Bien. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, digamos. Uh-huh. En definitiva, este proyecto de ley nos tiene que preocupar, pero no es de aplicación en los conflictos que puede haber de alquiler entre privados. Claro. Y en el mejor de los casos, a mí sí me preocupa, uh-huh. porque creo que lo que va a hacerse es aplicarlo en los casos de desalojo de los pueblos originarios. Que vos sabés muy bien, en un parque nacional como el Nahuel Huapi, hay varias comunidades aborígenes que viven dentro del parque nacional. Sí. Y es probable que con estos proyectos de ley sumarísimos uh-huh. los desalojen. Discúlpame, Gustavo, en este caso, como vos decís, de estos desalojos express, que sucederían, digamos, no en los contratos entre privados, sino donde en realidad una de las partes sería el Estado. Si nosotros identificamos lo que sucedió en Humahuaca, Jujuy, que la
comunidades, en definitiva, estaban habitando territorios que sí eran propios, pero que no tenían todavía el título de propiedad algunos, porque justamente la dilación para realizar todos esos trámites administrativos, de hecho desde antes de la década del 90, de parte del Estado, no podemos ingenuamente pensar que fue por falta de tiempo, sino que en definitiva uno va observando que ellos no querían darle, en realidad, ¿no?, el poder de la titularidad de esas tierras. Podemos entonces inferir que en realidad se estaría considerando que esta comunidad está habitando tierras del Estado. Bueno, la respuesta a ese punto es no. Bien. No al Estado Nacional. Ajá. No al Estado Nacional, pero sí al Estado provincial. Claro, sí al Estado provincial. ¿Y cómo diferenciar, cuando vos recibís una noticia como periodista, cómo diferenciar cuál es el sistema que se va a aplicar de desalojo, si el provincial o el federal? Fácil. ¿Quién es el juez que da la orden? Si el juez que da la orden es un juez provincial, se aplica el código provincial, el código de desalojo provincial, y si el que interviene es un juez federal, la aplicación va a ser el código de procedimiento federal. Esa es el primer indicio, te diría, para entrar al problema. Bien. La segunda cuestión que está en juego en Jujuy es que ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó, en el caso Locajonat, que no sé si habrás escuchado de eso, condenó en el caso Locajonat a devolver tierras que justamente el Estado se había apropiado y se lo había dado a privados, a otros privados. Y se la había sacado a los pueblos originarios. La Corte Interamericana dijo: señores, esto estuvo muy mal, reintégrenlo todos estos territorios a los pueblos originarios. Bien, bien. Yo creo que este conflicto que estamos viendo ahora, que tiene un poco que ver con eso, es decir, ¿cómo puede ser que el Estado provincial no tenga claro exactamente quién es el propietario de esas tierras si no son las comunidades originarias? ¿Por qué estos pueblos originarios no tuvieron abogados defensores que le dieran una mano como corresponde? Bueno, todo esto yo creo que va a terminar otra vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque del sistema de administración de justicia argentina no esperes mucho. No. Esta es la verdad. Sí, lamentablemente no se puede esperar. Yo supongo que sí, que tienen su representación legal, pero también siento, ¿no?, o percibo de que en realidad deben tener todos los obstáculos habidos y por haber. Porque como vos decís, esto se maneja desde lo político, y obviamente en lo judicial, inclusive un programa que nos brindaste, que nos diste realmente tanta claridad y diafanidad, ¿no?, con respecto a cómo funciona el sistema judicial, que vos lo dijiste literalmente, no es libre. Los tres poderes no son libres. No es libre el poder legislativo, no es libre el poder judicial, y en definitiva, lamentablemente, todo se comanda desde la parte política. Y eso, digamos, es un elemento muy importante para tener en cuenta, porque cuando el sistema judicial comienza a accionar y uno lo observa, ¿no?, desde una cierta independencia, tiene muchas veces su consecuencia de la parte política, y es como que hay que encaminarse dentro de lo que dice el poder político. Bueno, vos un programa muy interesante y muy profundo lo hiciste, y en realidad ahí es como uno va comprendiendo un poco, digamos, por qué suceden todas estas cosas, ¿no?, donde realmente, como en este caso que ha sucedido, lo que está sucediendo con la comunidad jujeña aborigen, no pueda tener sus papeles, sus títulos que le corresponden, y evidentemente la representación legal no pudo hacer lo suficiente como para que se los entregaran. O sea, hay una decisión, hay un propósito detrás de todo esto, evidentemente. Es que es muy difícil en Jujuy encontrar abogados que quieran patrocinar jurídicamente a estos pueblos originarios en este tipo de debates. Claro.
Es muy complicado. A ver, no puede ser que todavía la dirección de catastro de la provincia tenga tanta discrepancia con el registro de la propiedad de la provincia. Y encontrar abogados que quieran hacer ese trabajo de rescatar el título. Hay algo que puede hacer hasta un escribano, que es el estudio de títulos. Bien. Bueno, es realmente un imposible, porque para colmo de malas hay gente muy humilde, muy pobre. Claro. No puede pagar las sumas de dinero que puede darse el lujo de pagar, no sé, una empresa minera, por darte un ejemplo. Tal cual. Entonces, en ese marco hay una seria deficiencia para el patrocinio y para la defensa de los intereses de los pueblos originarios. Comprendo. En el caso este que te mandé de los videos, Susana, sí. Lamentablemente llegaron a meter preso 8 personas. 8 personas que, ¿cómo será lo mal que la metieron presa, que los fiscales dieron la orden de dejarlas en libertad en menos de una hora? Claro. Totalmente, sí. Pero hubo consecuencias dolorosas. A un muchacho le metieron una bala de goma a 1 centímetro del ojo. Sí. A otro lo fusilaron por la espalda y le dejaron como 10 marcas de balas de goma en toda la espalda. Sí. Es realmente las consecuencias de la defensa de estos derechos, que estos pueblos originarios no entienden otra manera de defender sus derechos que cuando le vienen a pasar con la topadora por encima, como les pasó. Sí, era un horror ver cómo venía la policía custodiando la máquina topadora que se llevaba por delante las viviendas que históricamente habían vivido todos ellos. Sí, de hecho, nos contaba Carla, en parte del audio que no lo terminé, digamos, de pasar, que ella contaba que había mucha colaboración, mucha fraternidad de la comunidad jujeña, no solamente de la comunidad aborigen, y que para ir a acompañarlos, y que entonces, como toda la parte policial y demás veían, ¿no es cierto?, que estaban casi todo el día acompañados, ¿qué hacían? A eso de las 4 de la mañana, entre 3:30 y 4 de la mañana, iban para sacarlos y para directamente demolerles las casas, ¿no? Al no haber tanta gente como había durante todo el día, que se estaban solidarizando con ellos, o sea, hasta eso, ¿no? O sea, ella lo que analizaba, de hecho también dice que estaba ahí una camioneta de la municipalidad y ella decía, ¿qué rol está cumpliendo? Exactamente. Increíble. ¿Qué está haciendo acá? Que la policía no tenga los medios suficientes para trasladar la cantidad de detenidos que suponía que iba a haber, y que tenga que pedirle prestado al intendente de Humahuaca una camioneta para llevarlo, que demuestra a las claras la soberbia del poder político, que cree que tiene todo resuelto. Y cuando se va al lugar, le pasa lo que le pasó al presidente Milei con estos proyectos de ley, tienen que retroceder en chancleta. Sí, realmente yo creo que por lo menos mucha gente piensa lo mismo, siente lo mismo, que un gran detonante, ¿no? De un despertar en realidad de lo que está sucediendo en nuestro país fue esa bandera que la tiró gente argentina, que se la tira ahí en el campo de juego cuando se van a jugar Argentina e Inglaterra, y que bueno, y que el jugador en realidad la despliega, ¿no? La despliega, se anima, la despliega, y verdaderamente fue yo creo que fue un empuje, digamos, viste como dicen de Maradona, ¿no? Que decían la mano de Dios. Bueno, yo creo que sí, yo creo que fue, digamos, una influencia divina ante todo lo que venía, y que de hecho que ya está viniendo, porque contaba, por ejemplo, Carla en el audio, que ya la zona de Humahuaca, ¿no?, que es patrimonio de la humanidad, ya tiene un porcentaje de tierras en manos extranjeras mayor al porcentaje que debería tener, de acuerdo a un estudio de investigación que hizo la universidad allí en Jujuy, que ella quedó en enviarme el link de cómo la universidad llega a esas cifras y a esas conclusiones. Entonces, ergo, ya hay extensiones enormes del territorio de la República Argentina que están privatizados, pero por argumentos de propios viajeros
que visitan distintos lugares de la República Argentina y que quizás no pueden cruzar un arroyo o ya no pueden acceder a acercarse a una montaña, al Cerro Uritorco, por ejemplo, tanto en la parte norte como sur, como este, oeste de nuestro territorio argentino. O sea, la extranjerización ya está en el país. Lo que pasa es que fue muy silencioso y que en realidad lo fueron viendo quienes tienen esa suerte bendita de viajar y de empezar a recorrer. Pero lugares donde en realidad están separados por cercos, lugares que es imposible que tengan cercos, donde no pueden cruzar con autos y demás, y que de hecho te dicen, no podés cruzar porque eso ya es privado. Entonces, Susana, sí. Te cuento un caso de esos que estás mencionando que viví yo acá hace 3, 4 meses atrás. El río Chubut nace en la cordillera de los Andes, atraviesa toda la meseta patagónica y desemboca allá en el océano Atlántico. Las nacientes del río Chubut están en un territorio que los pueblos mapuches utilizaban para llevar sus animalitos de la veranada a la invernada. Es decir, en invierno trasladan sus animales donde había más pasto, que es más abajo, y en verano los suben más arriba, que es en las nacientes de ese río. Es un lugar mágico, porque es un lugar donde incluso los mapuches hacen sus celebraciones religiosas, agradeciendo justamente que nazcan ese poderoso río para el este, desde el oeste al este. ¿Qué pasó? Aparece los Estados Árabes Unidos, Arabia Saudita, con un testaferro, le mandan $2 millones y compran todo ese campo. Los mapuches cortaron los alambrados y siguieron llevando sus animalitos de arriba y para abajo y de abajo para arriba. Este testaferro inicia una querella penal y los fiscales los procesan a los mapuches por usurpación. Van al juicio oral y público. Uh-huh. Yo estuve en ese juicio, Susana, no sabes el dolor y cómo el pueblo mapuche llenó la sala de juicio. Uh-huh. Los abogados defensores exigieron que el testaferro prestara declaración, porque aparecía como querellante el testaferro, pero todos sabían de que en esta región los árabes están comprando tierras a raudales. Claro. Sí. Totalmente. Él presta declaración testimonial y el hombre admite. Yo claro. Esto lo compré con un dinero que mandaron desde Arabia, $2 millones, lo alambramos y la orden que recibí fue, esto no pueden volver a pasar. Sí. Que ni sospechaban de que justamente la ley de tierras rurales prohibía esa compra. Consecuencia, el juez de juicio, el del tribunal, absolvió a todos los mapuches y le ordenó al fiscal federal que investigue el caso. ¿Y quién le vendió la tierra? ¿Quién se la vendió? Un campesino, Ajá. El dueño anterior a esa propiedad. Ajá. Pero, a ver, el pecado, el delito, lo comete aquel que compra la tierra y las autoridades que le entregan los títulos de propiedad. Desde mi opinión, también hay que investigar a los escribanos, Total. a los titulares del registro de las propiedades inmuebles. Total. Pero, ¿sabes qué? La causa penal ahí está paralizada, no avanza. Y digamos, el pueblo mapuche pudo, digamos, volver a estar en contacto con su propia tierra, con la tierra donde ellos iban y llevaban a sus animales. Supuesto. Ellos empezaron a pasar de vuelta. Claro. Pero ahí está la pelea en este momento donde, en realidad, el que comete el delito es aquel que presta su figura, su imagen, que presta su personería para comprar tierras en nombre de extranjeros. Por Estos supuesto. testaferros, Sí. más la complicidad de las autoridades públicas, son los que cometen este delito. Y a partir de eso yo empecé a revisar un poco los distintos estudios de tierras de esta región. Vos sabés que la zona esta de
las nacientes del Chubut, está todo en la cordillera como concatenado a lo que es Lago Puelo, Bolsón, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, la región del lago Lácar. Bien. El 52% del departamento Lácar de la provincia de Neuquén está en manos de extranjeros. Claro. Y ahora, alguna información que se filtró con respecto a lo que está pasando aquí con la gente de Humahuaca, dice que hay detrás también propietarios suizos, que ya, digamos, enfocaron este lugar para poder hacerse ahora, de esas tierras. Pero fíjate que siempre, Susana, fíjate que siempre caemos en lo mismo. Estos conflictos tienen virulencia tal porque ha fracasado el sistema de administración de justicia. Absolutamente. Si vos hubieras tenido hace, no sé, en la primera vez que se pasó el 15%, investigar quién compró, quién vendió, nunca más se le va a ocurrir a venir a comprar tierra. Totalmente. No tendríamos que encontrarnos con el departamento de Lácar con el 52% de las tierras en manos de extranjeros. Absolutamente. Mi querido Gustavo, se nos acabó el tiempo, pero bueno, nos quedaron temas muy interesantes para continuar, porque no hablamos de ley de tierras rurales, ley de manejo del fuego, la ley de desalojos, pero nos quedó hablar de ley de expropiaciones, ley de integración sociourbana, que eso también te quería consultar a qué se refiere, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo, igualmente conectadísimos para seguir adelante con todo esto, porque realmente es grave, y porque, como nosotros lo decimos, esto ya viene vendiéndose nuestra tierra a extranjeros, ya vienen haciéndose cosas realmente inescrupulosas, y esto de crear una ley para en realidad legalizar lo que ya están haciendo a oscuras es realmente muy perverso. Así que quizás todo esto, ¿no?, de querer hacerlo en este momento y de que la gente ahora en este momento lo esté reflexionando lo que significa, más otra cantidad de miles de argentinos que ya lo estaban viendo cuando van recorriendo acá y allá y van viendo que ya están privatizando montañas, ríos, lagos y todo eso, que sea un gran despertador y que gente como vos, como Carla, como tantos seres humanos conscientes, nos ayuden a encontrar la forma de hacer los reclamos que correspondan y a estar siempre despiertos, porque realmente, lamentablemente, ya hace muchísimo tiempo que no podemos confiar en un sistema judicial, en un sistema político, en un sistema económico, ya no. Así que cada uno de nosotros creo que tenemos que asumir este control, esta cosa de ser los reales responsables del país que merecemos, ¿no? Algo duro, pero necesario. Querido Gustavo. Te cuento como una buena noticia. Dale. Así, antes que cierres. Dale. Yo estoy viajando pasado mañana a Buenos Aires. Uh-huh. Nos vamos a juntar con una fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, y con unos fiscales de la provincia de Santa Fe. Vamos a dar unos talleres en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre crímenes ambientales y cómo investigarlos. Qué bueno, qué bueno. Va a estar interesante la próxima semana. Qué bueno, qué bueno. Le contamos entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Tu página web? Gustavo Gómez. GustavoGómez.ar. 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 Ahí están las redes, ahí también están las redes sociales. Bien. Y bueno, también esto último de la ley de esto media sanción también lo hemos explicado ahí brevemente. Me encantó. Mi querido Gustavo, un abrazo enorme, de corazón a corazón, a vos, a toda la audiencia, y realmente gracias gigantes, a seguir adelante y vamos a seguir en contacto, eso seguro. Un abrazo enorme, gracias. Chao, Susana, un beso. Chao. Bueno, a ustedes también, muchas gracias por estar, espero que les haya gustado toda esta temática, una temática intensa, pero la tenemos que saber, la tenemos que conocer y tenemos que saber que hay mucha gente que está trabajando por la justicia, aunque parezca difícil. Abrazos enormes, de corazón a corazón. Chau, chau.